121 Zorro Novelas ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Garama. Shu. Adido. Ornek gritó frases de Chunibyo que ni ella misma entendía, aparentemente tranquila pero interiormente avergonzada. La número 36, escondida a un lado, estuvo a punto de llorar. No fue en vano que la molestara tanto tiempo. Al final accedió a gritar esas frases de batalla. Quería mucho a su hermanita. La aguja de Ornek voló, con la punta apuntando a puntos vitales, y los pequeños explosivos unidos a su cola salieron disparados y detonaron. El pequeño caballero esquivó la aguja mortal, pero no los explosivos. Una grieta apareció en su cabeza, pero permaneció ileso. Su clavo se abalanzó, infligiendo más heridas al cuerpo de Ornet. El pequeño caballero remató inmediatamente con espíritu vengativo. Ornet, recién herida, tenía los movimientos algo limitados y solo podía intentar girar el cuerpo. Su brazo izquierdo estaba chamuscado por el hechizo alma. Los dos equipos estaban prácticamente igualados, pero el corazón de Ornet se llenó de ansiedad. ¿Es esta la única esperanza? Ella no creía que él pudiera soportar una responsabilidad tan grande. Finalmente, exhausta, se quedó en el sitio, mirando fijamente al pequeño caballero. La próxima vez nos volveremos a encontrar. Entonces no me guardaré nada. La ágil araña se alejó volando. El número 36 respiró hondo y se acercó al pequeño caballero. Hola, compatriotas, ¿aún me recuerdan? Hace mucho tiempo, tú, yo y los demás vasijas llevamos juntos a Chushin a la puerta de sangre azul. El pequeño caballero se limitó a mirarlo. Oh, mi consola Nintendo, ¿por qué no reaccionas en absoluto, solo me miras? ¿Qué experimentaste ahí fuera? El número 36 lo palpó con atención. ¿Tu cuerpo, otro vacío? Con razón dicen que eres el recipiente predestinado, así que el precio es convertirse en un recipiente verdaderamente puro. ¿Cómo decirlo? Me da un poco de pena, tu falta de emoción, tu indiferencia ante todo, no parece tan mala. Al menos no tienes que sufrir por tu origen. Tenemos un compatriota que fue criado por ese hombre. Sus emociones son tan intensas que casi lo consumen. Ni siquiera nos atrevemos a decirle que ese hombre falleció. Pero sin emociones, también se pierde mucho. No puedes tener las cosas que te gustan, no puedes experimentar alegría, ira, tristeza o felicidad, no puedes tener amor. Ambas opciones parecen malas, pero no se me ocurre qué sería bueno. Quizás si fuéramos insectos comunes y corrientes, no tendríamos estas preocupaciones. ¿Estoy hablando demasiado? Toma, úntalo en tu capa y tus alas, naturalmente incompletas, crecerán un poco más. Entonces podrás usar Dash. Debo irme. Tu viaje debe continuar. El número 36 dio 2 pasos, luego se dio la vuelta y corrió de regreso, abrazando repentinamente al pequeño caballero. Si es posible, aún es mejor tener emociones, dijo el número 36, abrazando con fuerza y susurrando. Todos te esperaremos. El número 36 salió corriendo. El pequeño caballero permaneció inmóvil durante largo rato hasta que una hoja verde cayó sobre su cabeza. Solo entonces se giró mecánicamente y se marchó, como si hubiera despertado de repente. No, está haciendo trampa. ¿Cómo puede correr tan rápido y llegar a empate en un instante? Chushin observó cómo el mapa del rastreador se movía por sendero verde, conteniendo la respiración. ¿Por qué regresó? No importa, me arriesgaré. Caminó hacia la estación del ciervo. Por favor, llévenme a la estación de la reina en los páramos fungosos. Resultó que la apuesta de Chushin dio sus frutos. Vengan, vengan, nuevos amigos, no se apresuren. El aire en los páramos fungosos y el cañón de la niebla es venenoso. Tomen un pase y consigan una máscara antigas conmigo. Gracias por su cooperación. Chushin no consiguió una máscara porque se había puesto un traje de protección biológica antes de venir, como si fuera a explorar los backrooms. Recordó que el gusano había planeado purificar el aire del lugar con un hechizo sostenido a gran escala, pero los cálculos mostraron que mantener el hechizo sería costoso, a la tribu de los hongos le resultaría difícil adaptarse al aire purificado y, en medio de todo, varios espías de nido profundo que intentaban robar el hechizo fueron capturados, por diversas razones, optó por producir máscaras de gas en su lugar. El punto rojo del mapa coincidía con el suyo, y Chushin alzó la vista.
El pequeño caballero estaba sentado en una silla en la estación, colocándose amuletos. Ay, no esperaba verte tan pronto. Dijo Chushin, guardando el teléfono con un gesto de culpa. ¿Quieres dar un paseo juntos? El pequeño caballero la miró de reojo, no respondió, saltó de la silla y salió de la estación. Chushin lo siguió en silencio. Tenía que vigilar a la pequeña, pues los soñadores aún dormían. Si el pequeño caballero usaba el aguijón onírico para matarlos y eliminar el resplandor, sería un gran problema. ¿Sabes? Después de que los soñadores murieran, ni siquiera quedaría un cadáver. ¿Dónde los resucitaría? Por el camino, pequeñas esferas de hongos flotaban ligeramente, y otras escupían esporas diligentemente por todas partes. Un cartel de Se Busca estaba pegado en la pared, con la imagen de un insecto delgado y de aspecto escurridizo que se asemejaba a una hormiga. Come piernas. Es ciego, pero tiene un olfato muy agudo. Es muy precavido y está obsesionado con ganar geo. Recientemente, muchos insectos han perdido sus extremidades tras ser robados de sus pertenencias por él. Ciudadanos insectos, cuidado con este insecto. Si se lo encuentran, huid inmediatamente y llamad a la policía. Chushin recordó el frágil amuleto, parecido al cristal, que el pequeño caballero había revelado cuando estaba cambiando de amuleto. Parecía que se habían conocido. Una melodía familiar llegó a los oídos de Chushin. Al entrar en la cueva, vio que su gran padrino de sus días de novata dibujaba y escribía en la caverna. Ah, mi pequeño amigo, el que te sigue es tu amigo. Chushin, aprovechándose de la incapacidad del pequeño caballero para hablar, asintió con aire de superioridad. Has llegado en el momento justo. Estaba a punto de terminar de cartografiar esta cueva venenosa. Un grupo de criaturas muy territoriales se ha asentado en esta zona. Les aconsejo que las eviten en la medida de lo posible. Más abajo, una criatura pequeña y delgada me dio un buen susto. Parecen ser bastante listos. Si aún fuera joven, entraría valientemente en sus cuevas, pero ahora solo me preocupa que, si usan la violencia contra mí, mi cuerpo corpulento dificulte mi huida. El pequeño caballero sacó geo y compró un mapa. Chushin preguntó con curiosidad. Recuerdo que en Ayounest venden mapas oficialmente, ¿verdad? Se puede ganar dinero vendiendo esto. Ah, ¿te refieres a eso? Los mapas oficiales de Ayounest solo cubren una parte de la zona y no incluyen algunos lugares peligrosos. Mi mapa es para aventureros. Básicamente, marca todo excepto algunos lugares extremadamente peligrosos en los que ni siquiera yo he estado. Chushin echó un vistazo al mapa. Era mucho más completo que lo que había visto en el juego. Algunos lugares incluso estaban marcados con los peligros que entrañaban. Chushin reflexionó para sí mismo sobre la intensa competencia de Cornifer con el funcionario de Ayounest, y luego el vendedor de mapas volvió a levantar la vista. Oh, hablando de eso, ¿aún no me he presentado? Ah, debería disculparme por eso. He estado pensando solo durante tanto tiempo que casi he olvidado cómo comunicarme. Me llamo Cornifer y siempre me ha encantado explorar el mundo. ¿Por qué? Pues, cuando salí del cascarón, salí corriendo, abandonando a mis hermanos y a mi pobre madre. La razón por la que me apresuré a mudarme a Dirtmouth con mi esposa es porque este vasto e ilimitado reino me esperaba para ser explorado justo a la vuelta de la esquina. ¿Quién podría resistirse a tal tentación? En fin, continuemos nuestro viaje. Con suerte, nos volveremos a encontrar. Buen viaje. Creo que podríamos no tener un viaje seguro, dijo Chushin con expresión seria. La mano de Cornifer tembló, y miró a su alrededor. ¿Hay peligro? Chushin luchó trágicamente por un momento en el estrecho túnel. No, es que estoy atrapado y no puedo salir. Cornifer y el pequeño caballero, atrapados involuntariamente. Finalmente, Chushin pidió ayuda de emergencia y los bomberos la rescataron. Un tipo tan grande como tú no debería intentar meterse en cuevas pequeñas. Comenzó a reprender el escarabajo líder a Chushin. Lo siento, y se sonrojó de vergüenza. Maldita sea, solo quería ver a su padre adoptivo. ¿Por qué estaba atrapada? Cornifer, que por fin había salido, se secó el sudor. Había pensado que jamás volvería a ver a Iselda. Parece que tu amigo se ha marchado. Chushin miró a su alrededor, pero el pequeño caballero ya se había escabullido en algún momento. Lo siento, tengo que ir a buscarlo. Chushin siguió la señal más profundamente. Se detuvo, sin atreverse a ir más allá. Más adelante estaba Mantis Village.
Anteriormente había engañado al cuarto líder del otro bando para que se marchara, por lo que entrar podría costarle la vida. Pero teniendo en cuenta que detrás de Mantis Village se encontraba el peligroso nido profundo, era muy probable que el pequeño caballero que se adentrara en él muriera. Si damos un paso atrás y suponemos que el pequeño caballero fuera extremadamente poderoso, valiente e invencible, arrasando nido profundo y luego irrumpiendo en la guarida de la bestia, la madre de su pequeña miel muy probablemente moriría. Chu Xin lo pensó y decidió arriesgarse y entrar en la aldea Mantis. Al fin y al cabo, ni toda la aldea Mantis junta podría derrotarla. Además, cuando llegó por primera vez a la aldea Mantis, tenía demasiada prisa y no llevaba equipo de protección. Esta vez, iba tan bien cubierta que no debería ser reconocida. Oye, espera. El pequeño punto rojo en la pantalla, que simbolizaba la posición del caballero pequeño, cambió de lugar al instante. Unos segundos después, volvió a moverse. Chu Xin tuvo una corazonada y se dirigió al lugar donde el caballero pequeño se había teletransportado. Allí vio una silla, lo que confirmó aún más su sospecha. Chu Xin se sentó en la silla y esperó. Decenas de minutos después, una ominosa niebla negra surgió repentinamente a su lado. Tras disiparse la niebla, una figura diminuta, como sobresaltada, alzó la vista, saltó de la silla y se marchó sin mirar atrás. Chu Xin quedó estupefacto. Wok. ¿De verdad que existe un truco de resurrección? Chu Xin contempló el suelo cubierto de cadáveres de mantis, casi incapaz de soportar la visión. Las heridas eran limpias y uniformes, lo que indicaba claramente que todas habían sido infligidas por la misma persona. El pequeño caballero murió 3 veces, y la aldea Mantis estuvo a punto de ser aniquilada, Dios mío. Aunque las Mantis eran guerreras salvajes, que no temían a la muerte, tantas muertes, sintió que engañar al cuarto líder para que se marchara no había sido un error tan grave. En silencio, arrancó una delicada flor y usó su poder para hacerlas crecer. Las flores, de un blanco puro, repararon los cuerpos y reunieron las almas. Chu Xin calculó que todas las mantis tardarían unas decenas de minutos en revivir. Chu Xin encontró el la sombra del difunto ante el pequeño caballero. Flotaba silenciosamente en el aire, una aura extraña la envolvía, como el fantasma de un muerto injustamente. Dio varias vueltas alrededor de esa sombra, extendiendo la mano para tocarla. La textura era muy similar a la de las sombras de otros recipientes. Chu Xin agarró la sombra, y esta forcejeó en su mano. La soltó, y la sombra flotó allí inmóvil. La agarró de nuevo, y esta forcejeó de nuevo. La soltó otra vez. Oye, es muy divertido. La sombra dejó escapar un chillido agudo que la sobresaltó. Pensó que la criatura estaba exasperada y a punto de atacar. Sin embargo, la sombra no la miró, sino que pasó flotando a su lado, atacando ferozmente un pequeño cuerno blanco. El pequeño caballero se deshizo rápidamente de la sombra y pasó junto a ella, aparentemente con la intención de luchar contra los señores mantis. Chu Xin se secó el sudor. Menos mal que había revivido a las mantis. De lo contrario, cuando los señores mantis terminaran su combate y salieran a observar, vaya. Todo su clan habría desaparecido. Esta vez, el pequeño caballero parecía estar bien. El punto rojo que simbolizaba su posición no se teletransportó, sino que entró en nido profundo. Chu Xin se secó la cara con desesperación y comenzó a contar hacia atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abrió los ojos y, ¡oh! El pequeño caballero se había teletransportado de nuevo. Chu Xin apoyó la barbilla en la mano, observando al pequeño caballero pasar junto a ella, recuperar la sombra y luego darse la vuelta. ¿Ya no vas a ir a The Nest? Preguntó. El pequeño caballero se detuvo, la miró, negó con la cabeza mecánicamente y luego siguió caminando hacia adelante. Chu Xin se puso de pie y siguió al pequeño caballero. Yo lo siento. Me perdí y no sé cómo terminé aquí. ¿Estás aquí para salvarme, Greta? Para salvar a la chica a la que todos ignoran. Lo siento, al ver sus caras, es que no puedo creer que alguien haya venido desde tan lejos para salvarme. Pensé que nadie y perdón, quiero decir y gracias. Es decir y tengo que irme. De vuelta al pueblo. Mejor me voy a casa y... Greta bajó la cabeza tímidamente, lanzando de vez en cuando miradas furtivas a la pequeña Chu Xin frente a ella, mientras sus diminutas garras se frotaban nerviosamente.
La pequeña no respondía, y Chushin permanecía a un lado con una garra de mantis, con el rostro lleno de interrogantes. Ah, ¿qué le pasa a esta persona tan enamorada? Chushin llamó urgentemente a personal médico para que se llevaran a Breta. Incluso mientras se marchaba, Breta seguía guiñándole un ojo a Chushin y debería haber sabido que no debía usar ropa tan gruesa. Que un insecto se fijara en ella era algo muy raro. Chushin suspiró. Ser pretendida a la vez por dos Bretas completamente diferentes era realmente yo. Espera, ¿a dónde se habrá ido la pequeña otra vez? Déjame consultar el mapa y Ciudad de las Lágrimas y Chushin saltó y trepó a través de los páramos fungosos, llegando a la entrada de la Ciudad de las Lágrimas, cruzando rápidamente el puente abarrotado y entrando en la Ciudad de las Lágrimas. Poco después de entrar, una figura corpulenta asomó la cabeza sigilosamente. Hegemol suspiró aliviada tras comprobar que la persona se había marchado, y luego adoptó una expresión melancólica. Majestad, ha vuelto, pero ¿quién podría soportar hablarle de usted y? Nos volvemos a encontrar, pequeño fantasma. Suelo ser muy preciso al identificar insectos. Aunque ya intuía la verdad, te subestimé. Ya has visto cosas más allá de los límites del reino. Tu resiliencia proviene de dos vacíos. No me extraña que hayas podido llegar al centro de este mundo. Ahora que estás aquí, deberías comprender los sacrificios que se hicieron para mantenerlo. Si, tras conocer la verdad, aún deseas contribuir a esa vocación, busca entonces la tumba entre las cenizas. Esta dejará huella en una criatura como tú. Ornette estaba de pie frente a la plaza de la fuente en el centro de la capital de Ayounest, recitando sus líneas, de espaldas a la pequeña, clavando torpemente sus garras en el suelo. Maldita sea, el número 36 no le dijo que sería humillada públicamente. Un círculo de escarabajos los rodeaba, observando el espectáculo. Algunos incluso grababan con sus teléfonos. Ornette los escudriñó con una mirada penetrante, y los escarabajos se dispersaron asustados. Luego, lentamente, dirigió su mirada asesina hacia un rincón. El número 36 de la esquina temblaba. Todo había terminado, su hermana iba a hacerlo pedazos. Ornette recogió al número 36, preparándose para irse y ajustar cuentas con él, cuando recibió una llamada desde atrás. Cuando era muy pequeña, había escuchado esa llamada innumerables veces. La había esperado durante muchísimo tiempo. Miel. Ornette apartó de un empujón al número 36 y corrió a los brazos de aquella alta figura amarilla. El número 36 se levantó del suelo, sin palabras, y tiró del pequeño, que estaba a punto de irse. Espera, deja que nos alcancen, vamos a charlar. Chushin miró al pequeño en sus brazos. Había crecido tanto y has estado fuera tanto tiempo y Ornette estaba en brazos de Chushin, sintiéndose como en su infancia. Me abandonaste con el gusano, y luego ese cabeza de bifurcación me abandonó con la dama blanca y fui como una niña no deseada y... A Chushin le dolió el corazón al oír esas palabras, y apretó los dientes. ¿Qué estaba haciendo ese tal gusano? Chushin estaba furioso. ¿No le dije que te cuidara? ¿A dónde se fue? Ornette. Y su espalda estaba empapada de sudor. ¡Ay no! En su entusiasmo, solo se había concentrado en verse tierna. Se había olvidado de esto. ¿Cómo iba a decirle sutilmente a Chushin que el gusano había muerto? Ornette fue muy claro al describir la completa muerte del gusano. No era solo ella. De hecho, la mayoría de los que estaban cerca del gusano lo sabían, aunque el gusano no se lo había contado a nadie. Esto se remonta a hace muchísimo tiempo. ¿El tiempo retrocede a poco después de la muerte del gusano? ¿De verdad vamos a hacer esto? Una pequeña mano negra sostenía otra mano pequeña, ligeramente más grande. Si esto afecta al año 2044, el número 1 se enfadará. Ark, no me importa, no me importa. La otra mano, un poco más grande, se agitó con vehemencia. Chushin seguía aquí, y ella nos daba órdenes. Ahora que se ha ido, número 1 nos sigue dando órdenes. No lo soporto más. De todas formas, número 1 tiene buen carácter y no nos pegará. Si volvemos a tiempo, aunque nos descubran, solo tenemos que hacernos las inocentes y pedir disculpas. Con razón Chushin te pegaba cada 2 días. Te lo mereces de verdad y una mano mucho más grande que la suya se extendió. Yo tengo lo que necesito. ¿Quién va a despejar el camino? Yo. Una mano pequeña, un poco más larga, que sostenía una tabla, se alzó de repente. Mi descenso oscuro tiene la penetración más fuerte.
Déjenme abrirles paso. El número 2 sacó el aguijón de los sueños y se lo entregó al número 222. Los ojos del número 250 estaban rojos. Maldita sea, ese tipo de hechizo es demasiado exigente, Aruk. Ignorando al idiota de segunda categoría que actuaba como un chunibyo otra vez, el número 2 se giró para mirar a una figura que acababa de regresar. Número 36, ¿has vuelto? ¿Has atado a Xiao Fuzi? El número 36 hizo la señal de OK. Varios miembros de la tripulación se frotaban los puños, ansiosos por entrar en acción. Xiao Fuzi lo había dejado escapar accidentalmente mientras charlaba con el número 2. Después de enterarse de que Cabeza de Bifurcación había ordenado que un títere del rey que transportaba un sueño se hundiera en el mar del vacío, el número 2 y varias naves traviesas congeniaron de inmediato. Muy temprano por la mañana, tomaron el aguijón de los sueños, preparándose para descender al mar del vacío para ver qué había escondido el gusano. Para evitar que Xiao Fuzi los delatara, incluso lo secuestraron y lo escondieron. Vamos, el número 2, el número 250, el número 36, el número 222 y el número 77, que fue arrastrado a regañadientes debido a su extensa investigación sobre los sueños, se sumergieron juntos en el silencioso mar del vacío. El viscoso líquido del vacío que los rodeaba parecía retorcerse sutilmente, pero, como criaturas del vacío, los recipientes no sentían ninguna incomodidad. El descenso oscuro del número 222 abrió lentamente una fisura. Tras descender a cierta profundidad, la sensación de pesadez desapareció de repente y llegaron a una plataforma abierta. En el centro de la plataforma yacía un títere del rey, que parecía llevar muerto mucho tiempo. Zarcillos del vacío habían atravesado la protección de la armadura, matando al guardia del rey. El número 77 avanzó, palpando con cautela. Asintió con la cabeza a los demás barcos. Hay una foca protegiendo un sueño, los vessels se emocionaron aún más que antes. Hay un sello. Eso significa que el viejo escondió algo increíble dentro. El número 222 usó el clavo de los sueños para romper el sello y entrar en el sueño. Tras su desmayo, los demás recipientes recogieron el clavo de los sueños y entraron en el sueño. Cielos grises, pálidas paredes del palacio. Los vasos miraron a su alrededor con curiosidad. ¿De verdad esta cosa vieja reproduce el palacio al pie de la letra? El número 250 miró con desdén. Así que este viejo chocho instaló su tumba aquí después de todo, el número 222 tocaba la pared. La textura era igual que la real. Las sierras circulares zumban. Ciertamente no es un lugar para que residan insectos vivientes, el número 2 nunca había aprobado la idea del gusano de usar su muerte para provocar a Chushin. Chushin les había dicho que podía revivir. Su primer uso de la habilidad de resurrección fue con el gusano. Ella podía revivir al gusano y había presenciado su estado de muerte. En tales circunstancias, cuanto más podría provocarle la muerte del gusano, incluso si volviera a morir. Vámonos, iremos a buscar el cadáver de ese tipo, a ver cuánto se preparó para provocar a Chushin. Este antiguo reino guarda muchos misterios fascinantes, y uno de los más cautivadores se encuentra ante nosotros. Un colosal huevo de piedra reposa en silencio en medio de la bulliciosa tierra ancestral. ¿Tendrá este huevo temperatura? Emite un aura singular. ¿Podemos abrirlo? Está cubierto de extraños dibujos y me encantan los misterios y quién sabe qué maravillas se esconden bajo nuestros pies. Siempre me he sentido atraído por este lugar. He escuchado tantas historias de viajeros y peregrinos. Ya no puedo resistir esta tentación. Debo verlo con mis propios ojos. Un solo clavo viejo no bastará para establecerse en este reino. Pero no importa. Encontraré la manera con solo mirar a mi alrededor. Muchos insectos han venido aquí antes, mejor equipados que tú o yo, pero la mayoría permaneció desconocida, retirándose finalmente a la oscuridad. Seguramente no les importaría desprenderse de sus armas. En realidad es un acto de bondad. Quienes se encuentran en una situación desesperada no deberían perecer con semejantes cosas. Kirrell se giró para mirar al pequeño que tenía delante. Dejó escapar un suave sonido de sorpresa. Pequeño, me resultas familiar. ¿Nos hemos visto antes? Kirrell se inclinó para examinar de cerca al pequeño. Parece que no me reconoce y quizás me equivoco. Disculpe, creo que me he equivocado de persona, mi memoria siempre ha sido un poco mala.
Kirrell se rascó la cabeza con torpeza, luego se puso de pie y continuó mirando embelesado el templo del huevo negro. ¡Qué maravilla tan cautivadora! Y la pequeña se marchó en silencio. Hola, para pasar a Sendero Verde se requiere un pago de 50 geo. Un baldur hacía guardia en la entrada. El pequeño contó 50 geo y se los entregó al baldur. Gracias por su cooperación. Este es su pase a Greenpat. Cada geo que aporte se utilizará para el desarrollo ecológico verde. Mientras atravesaba hojas verdes y plataformas, un ruido estridente provino de adelante. El pequeño siguió el sonido. Allí estaba una valiente chinche hembra con ropas rojas y cuernos blancos, que portaba una aguja y un recipiente. Ornette se plantó frente al número 36, llevándose la mano a la frente. ¿Por qué estáis jugando aquí? ¿Es que el aire es más fresco aquí? ¿Qué sabes tú? Soy un PNJ importante, tengo que quedarme aquí y esperar a los jugadores, replicó el número 36, reproduciendo un mensaje de voz. ¿No entiendes el valor de un PNJ tutorial? Soy un NPC con 2 combates contra jefes, y no me quedo aquí todo el día como tú, dijo Ornette, girándose y mirando al pequeño con sorpresa. Número 2, ¿por qué viniste aquí? ¿No se suponía que debías ir a Nido Profundo para derrotar a Nosk? La pequeña no respondió, solo la observó en silencio. ¿Por qué no me respondes? El pequeño permaneció inmóvil. Vale, reconozco que Nido Profundo tiene muchas trampas, pero no me guardarás rencor por eso, ¿verdad? Avispa se sintió un poco culpable. La última vez que caíste en una trampa, fui yo quien te devolvió el caparazón. El pequeño seguía sin moverse. ¿Eh? ¿Me equivoqué otra vez? ¿Eres el número 114? Ornette se sintió aún más culpable. ¿Y número 7649? ¿Número 661? ¿Número 794? Ornette empezó a secarse el sudor. Maldita sea, ¿por qué siempre pasa esto? La decisión de Chu Xin de no nombrar a los recipientes fue tan sabia. Es imposible recordar nombres cuando ni siquiera se recuerdan los números, y Ornette suspiró y dio un paso al frente, mirando el caparazón del pequeño. Se quedó paralizada. Había un número borroso, difícil de distinguir. 2045 hija, por fin llegaste, dijo con una risa fría y ambigua. Veamos si tienes la capacidad de soportar su sacrificio y su destino. El número 2, como el más grande y líder de los buques, habló con mucha frialdad. Pero también fue el primero en gritar. Tras recibir 49 pinchazos de la motosierra, el número 2, que había mantenido la calma, finalmente se derrumbó al ver las palabras "si eres malo, practica más", formadas por las motosierras. ¡Ay, este viejo se está burlando de mí, se está burlando de mí! El número 2 perdió por completo su compostura, se arrodilló en el suelo y sollozó desconsoladamente. No fue culpa suya. Si bien su poder de combate era sin duda el mayor entre los recipientes, Dios es justo. Al concederle una puerta trasera, Dios selló las ventanas, lo que hizo que su habilidad para las plataformas fuera extremadamente deficiente. ¿Qué tan malo fue? El número 2 era el único barco, que aún caía en las trampas de The Nest. Sí, el único entre 24.223 buques. Su cráneo destrozado, tras caer en una trampa de Nido Profundo, fue recogido incluso por Nosk, y Ornette tuvo que ayudar a recuperarlo. Furioso, había intentado matarlo a puñetazos una y otra vez, pero debido al maldito terreno de Nido Profundo, ni siquiera podía entrar en la guarida de Nosk. El número 222 no lloró, pero estaba al borde de la locura. Saltaba mecánicamente una y otra vez, pareciendo incluso más puro que los predecesores que sellaron el resplandor. El número 250 yacía inmóvil en el suelo, como si estuviera muerto. Los números 36 y 77 ya habían superado la primera fase. Estaban en la plataforma superior, mirando a los 3 novatos de plataformas con expresiones de incredulidad. ¿Deberíamos ir primero? Esperar a estos tipos es un fastidio, ¿no es eso bueno? De acuerdo, entonces seguiremos esperándolos, hasta que el número 1 descubra que robamos el aguijón onírico para espiar los secretos del gusano, y entonces nuestro adorado nuevo rey de Ayounest le pida a Chu Xin que lo posea y nos dé una paliza. Vamos, la persuasión del número 36 fue muy efectiva, y el número 77 también estuvo de acuerdo. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la siguiente fase, ignorando por completo los lamentos de los 3 novatos de platinas.
Para cuando ambos superaron la segunda etapa, el número 222 finalmente había superado la primera, mientras que los números 252 aún luchaban. Para cuando el número 36 superó la tercera etapa, los números 222 y 77 luchaban en la segunda, y los números 252 seguían en el punto de partida. Para cuando el número 36 superó la cuarta etapa, el número 77 finalmente alcanzó la tercera, los números 222 y 250 luchaban en la segunda, y el número 2 se retorcía en el punto de partida. Cuando el número 36 superó la quinta etapa y llegó al final, el número 77 luchaba en la cuarta, el número 222 lloraba amargamente en la tercera, el número 250 yacía en la segunda, y el número 2 seguía retorciéndose en el punto de partida. El número 36 contempló el trono envuelto en el vacío y avanzó lentamente. Se detuvo al ver el cadáver del gusano. El otrora brillante individuo ahora estaba apagado, con los ojos tan vacíos como los de su propio cuerpo sin vida. El número 36 no podía describir el sabor que sentía en el corazón. Lógicamente, no debería sentir lástima por aquel asesino que lo había matado a él y a sus compatriotas. Incluso debería alegrarse. Pero en su interior no había placer alguno por una gran venganza consumada, solo desconcierto y confusión. ¿Está muerto de verdad? Bueno, es bastante normal que muera. Al fin y al cabo, dijo que sintetizaría el amuleto llamado Alma del Rey para unificar el abismo. Como todos pueden resucitar de todos modos, simplemente está sufriendo un poco. El número 36 se palmeó a ambos lados de la cabeza. Número 36, no te dejes engañar por la falsa miseria de este viejo. El gusano, esa vieja bestia, es un maestro del engaño. Chushin, los escarabajos, la tribu de los hongos, la tribu de las polillas, ¿quién no ha caído bajo su influencia? ¿Qué es eso que hay en el suelo alrededor de este viejo? Algunos objetos estaban esparcidos por el suelo alrededor del trono. El número 36 recogió uno. Era un sobre con la inscripción una carta para Chushin. Inmediatamente, un pequeño recipiente demoníaco y un pequeño recipiente angelical aparecieron junto al número 36. Uno dijo: solo echa un vistazo y luego devuélvelo, mientras que el otro dijo: no puedes espiar. ¿Quieres que Chushin te mate a golpes? El número 36 examinó la carta. Sin sello, vaya, ¿cómo se salió el papel del sobre? Bueno, ya que estamos en esto, le echaré un vistazo. Querido Chushin. Para cuando leas esta carta, yo ya estaré muerto. Hurra, bien, bien, jajajaja. Supongo que estás frente a mi cadáver. No intentes resucitarme. Es inútil. Jajaja, ¿eh? Espera, ¿qué significa inútil? No sé cómo dirigirme a ustedes. Originalmente quería escribir mis queridos hijos, pero siento que no soy digno de llamarlos así. Quizás debería llamarlos mis queridos vasos. Pero ya no son herramientas, no necesitan sacrificarse, así que tampoco puedo llamarlos así. Me queda poco tiempo, y antes de morir, aún no he pensado en cómo dirigirme a ti. Solo puedo escribir puntos suspensivos. Quizás si se me ocurre algo, pueda añadirlo después. Lo que te hice es imperdonable. Sé que me odias. Admito que en aquel entonces existía otra forma de lidiar con la radiación. Que un dios se sacrificara voluntariamente. Solía consolarme diciéndome que Iounest necesitaba un rey, que la gente insecto necesitaba fe y que mi vida era más importante que mi muerte. Pero sabía que solo me engañaba. Simplemente me faltaba el valor para morir, así que me conformé con sacrificarte. Elegí sacrificarte para salvar a Iounest. Tras tu caída al abismo, cada día fue un tormento. Mi estado empeoró y sufría pesadillas a diario. En mis sueños, eras como espíritus vengativos que regresaban del infierno, atormentándome sin cesar. Cada vez, despertaba destrozada. A veces, deseaba de verdad que ese sueño fuera real. Siempre he intentado por todos los medios ignorar el hecho de que yo misma maté a mis hijos no nacidos, porque no puedo soportar el peso de ese pecado. Quizás te burles de mí, me maldigas. Ríete, maldíceme, me lo merezco. Mi firme decisión de morir es el resultado de una cuidadosa reflexión. He investigado la agrupación abisal de antiguas civilizaciones abisales. Encontré un raro artefacto, más antiguo que la era de Iounest. En su interior, un líquido abisal volátil se agitaba. Este es el vestigio más antiguo de una dinastía pasada que pude encontrar. Siempre pensé que el vacío necesitaba expandirse, necesitaba odio.
El instinto del vacío de devorarlo todo parecía demostrarlo. Con esta comprensión, creé los recipientes. El odio alimenta el poder. Permití que el odio de quienes murieron antes de nacer ocupara vuestros cuerpos, haciéndoos despreciar la luz, y volviendo al vacío eternamente loco y retorcido. Permití que el odio concentrara la voluntad del vacío, permitiéndole apenas hacer frente a la radiación. No fue hasta que entré en el sueño de Chushin, en Godome, que vi algo que cambió por completo mi comprensión. Ese raro artefacto, más antiguo que la era de Ayounest, tenía sus puntas unidas. Contenía una gran cantidad de líquido del abismo, tan quieto como el agua. Tan quieta como el agua, ¿y por qué? Después de que el vacío se concentró por completo y se calmó en lugar de eso. Desde ese momento lo comprendí. Estaba equivocado, terriblemente equivocado. La esencia del vacío es el agua, es calma, pacífica. Solo un vacío en calma puede alcanzar la verdadera agregación. Ahora que sé que mi teoría era errónea, debo enmendar mi error. Lo bueno es que la forma de hacerlo es sencilla. No volveré a cometer ningún otro error. Bueno, en realidad, incluso si luego aparecen resquicios legales, ya no es asunto mío, puesto que me estoy preparando para morir. Me suicidaré, dejando que el vacío me devore vivo, drene mi sangre, desgarre mi alma, destruya mi cuerpo, que me mate como te mató a ti, y que caiga en el infierno eterno. Suena un poco a broma macabra, pero mientras escribo esto, estoy bastante contento. Cuanto más lo pienso, más me convenzo de que este método es factible. Si yo muero, Chushin podrá vivir. Si yo muero, tu odio se extinguirá y podrás alcanzar la agregación abisal. ¡Qué transacción tan provechosa! Creo que esta es la decisión más acertada que he tomado en mi vida. No me arrepentiré, no habrá ningún problema. El precio de una decisión tan buena es simplemente el sacrificio de mi propia vida y un poco del dolor que ustedes sufrieron en su momento. Si una nave llega aquí antes de tiempo, y vuestros compatriotas que sellaron la radiancia aún no han sido liberados de su responsabilidad, por favor, no les digáis que he muerto por ahora. Os lo imploro, por el bien de ser compañeros de la sociedad de almas, que cuidéis bien de ellos. Son unos niños muy buenos, y no soy digno de su amor. Que el tiempo me borre de su memoria, y que vosotros os convirtáis en personas importantes para ellos. Para que yo haya saldado mi deuda contigo y para que yo llegue a mi fin mientras aún conservas la esperanza, por favor, no me maldigas en mi tumba después de mi muerte esta vez. Chushin te hará pedazos. Despedida. El número 77 finalmente logró subir al número 222, y los dos se abrazaron, llorando amargamente. Realmente fue y demasiado difícil. Hablando de eso, parece que el punto de partida es visible desde aquí. ¿Y por qué sigue ahí el número 2? Se acercaron al trono y vieron al número 36 mirando fijamente un papel. Había muchos otros papeles esparcidos a su alrededor. El número 77 se acercó y le dio una palmadita. ¿Y qué te pasa? Pareces traumatizado, y mientras le daba la palmadita, recogió un papel del suelo. Tras leer solo unas líneas, se quedó paralizado. El número 222 notó que el número 77 estaba de mal humor y, con curiosidad, miró el papel que tenía en la mano, jadeando. ¿Y este viejo va en serio? Debería y usa el aguijón onírico para pinchar su cadáver, y el número 222 lo pinchó una vez, y no había esencia onírica, ni mucho menos habla onírica. No lo creyó y lo intentó de nuevo, pero seguía sin haber reacción, y admito que tiene agallas. Y el número 222 retiró el aguijón onírico y miró al número 36, lleno de dudas. ¿Qué le pasa al número 36? Aunque ese tipo esté realmente muerto, no debería ser así. Los dos barcos se reunieron alrededor del número 36, mirando el papel que tenía en la mano. ¿Es esto y una carta para nosotros? El número 250 finalmente subió. Sacó una cuerda y ayudó a subir al número 2, que estaba en el punto de partida, y estoy furioso. Todos los demás están en la meta, y solo el número 250 vino a ayudarme. ¿Y qué miran? ¿Por qué tienen esa cara de haber perdido el alma? El número 36 se cubrió el rostro y le entregó la carta para los recipientes al número 2. Y léela tú mismo. Y el número 2 y el número 250 se acurrucaron para leerla. De pronto, el número 2 arrojó el papel al suelo con gesto adusto. Y no lo puedo creer. ¿Y cómo pudo ese egoísta estar dispuesto a morir? Pero el aguijón onírico no detecta ninguna reacción del alma y es un dios, y quizás se dejó un plan B. Y el número 2 se cruzó de brazos, visiblemente enfadado. Se puso de pie. Y vámonos. Y el número 1 debe estar buscándonos afuera. ¿Y no vas a leer las otras cartas?
¿Y qué hay para leer? Y de todas formas, son todas falsas y puras mentiras y vámonos y no nos quedemos más en este lugar de mala suerte y el número 2 saltó sin mirar atrás. Los pocos Bessels se miraron entre sí y ¿por qué está enojado? Y no lo sé y entonces, ¿nos vamos? Y claro, ya ha pasado casi un día y si no salimos pronto, el número 1 se va a enfadar mucho y el número 2 siempre ha odiado al gusano. Ese tipo egoísta y los trajo a este mundo arbitrariamente, y luego les quitó la vida arbitrariamente. ¿Qué futuro habría sido de ellos si no hubiera sido por Chushin? Corroídas por el vacío en el fondo del abismo, sus pálidas almas completamente devoradas, sus cadáveres transformados a la fuerza en recipientes para portar sombras por el vacío despiadado. Esta es la primera muerte. Ese tipo repugnante comenzó su selección. Las almas fueron reemplazadas por el instinto de odio que impulsaba el cuerpo, pero las almas temerían y buscarían sacar provecho, mientras que el instinto de odio no. Eran como insignificantes consumibles, empujadas por el vacío hacia su muerte, simplemente para mostrar hostilidad hacia la diosa de la luz. Esta es la segunda muerte. Tras la selección, tampoco les fue bien. Sombras de odio emergieron de los ya destrozados recipientes, otros, luchando por sobrevivir, murieron en el abismo, y los afortunados escaparon de esta fosa común solo para encontrar una trampa mortal tras otra en el exterior. Esta es la tercera muerte. El recipiente del número 2 siempre estuvo lleno no de líquido del vacío, sino de odio puro. Nacido muerto, odiaba a la pálida pareja. Con la cabeza destrozada, odiaba la indiferencia del vacío. Obligado a sacrificarse, odiaba a John Est. Odiaba a todo el mundo. El número 2 odiaba a todos excepto a los del abismo. Este todos incluía a los compatriotas, a Ornette, Xiao Fuzi era decente con ellos, así que apenas contaba como la mitad. De Ernest tampoco contaba mucho, por el bien de Ornette. En cuanto a Chu Xin y la odiaba. Sabía que era completamente irracional pensar así. Ella no les debía nada, y sin embargo, los salvó a todos desinteresadamente y asumió la responsabilidad de enseñarles. Los amaba profundamente, y él solo debía sentir amor y gratitud hacia ella. Pero ¿y por qué estaba involucrada con Worm? Cuando Chu Xin aún compartía cuerpo con número 1, no le había dado tanta importancia. Aunque ella y número 1 iban a menudo al Palacio Pálido, simplemente daba por sentado que ella entraba y salía de ese lugar repugnante repetidamente por el bien de los compatriotas elegidos. Sí, aunque en aquel momento desconocía sus orígenes, sintió instintivamente repugnancia por aquel Palacio Pálido. Siempre se había comportado con normalidad y siempre se había sentido muy afortunado. Le alegraba que fueran interdependientes, inseparables, y que todos formaran parte integral de la familia. En un principio pensó que estarían juntos para siempre, y que un amor pegajoso siempre enredaría a todos. Ese día, en el cumpleaños de cada uno, Chu Xin les contaba sus orígenes con vacilación y conflicto. ¿Por qué nos cuidas? Principalmente porque me da lástima tu situación, y en parte porque conozco muy bien a tu padre y no me mires así. Créelo o no, te confiscaré tus figuritas. Lo alimenté un tiempo después de que nació. Le pareció oír algo romperse. Los susurros de los compatriotas fueron gradualmente reemplazados por un zumbido en sus oídos. ¿Por qué y si tuviera que matar a la Dama Blanca, si tuviera que destruir a John Est, si tuviera que matar a Worm, ¿a quién elegiría ella? No había lugar a dudas. Sin duda se vengaría. Simplemente temía las consecuencias. Anhelaba que ella y ellos fueran uno solo, que ella los eligiera a toda costa, que fueran su prioridad absoluta. Pero con tristeza se dio cuenta de que eso era imposible. Worm era muy importante para ella, quizás incluso más importante que ellos. Desde ese día, él nunca más volvió a acercarse a ella de forma proactiva. Ella, despreocupada, simplemente pensó que había entrado en su fase rebelde, lo que solo lo disgustó más. Cada vez que veía a Worm, quería matarlo, pero al ver a Chu Xin de pie junto a él, apartó la mano que tenía sobre su uña. Amor, culpa, celos, resentimiento, odio y estas emociones convergían en su interior, atormentándolo. Tal vez nació siendo una mala semilla, capaz únicamente de odiar, con genes viles heredados de sus padres combinados con la odiosa transformación del vacío y tal vez nunca tuvo la capacidad de amar normalmente desde el principio. El gusano murió y el número 2 no pudo aceptarlo. Por supuesto, no estaba triste porque esa bestia muriera, pero él no podía morir así.
Debería haber sido ahogado por su odio y resentimiento como basura, mostrando una expresión repugnante antes de morir, implorándoles clemencia, llorando y diciendo que sabía que estaba mal. En realidad, solo sabría que estaba a punto de morir. Esto le hizo darse cuenta de algo terrible. Worm no era buena persona, pero no era malvado hasta la médula. Pasaba tanto tiempo con Chushin. Si de verdad fuera tan malo, ella misma lo habría matado hacía mucho. De hecho, aparte de ellos, los niños, era considerado una buena persona por todos los demás. Fue un buen rey, un buen maestro, un buen esposo y simplemente no fue un buen padre. PD. Para el sano crecimiento de Hornet, la mayoría de los Bessel desconocen el acuerdo entre Worm y Hera, por lo que número 2 considera a Worm un buen marido. Pero ¿y por qué se sacrificó? ¿De verdad estaba intentando ser un buen padre? ¿Cómo se atreve a ser un buen padre? No podía hacer esto. De esta manera, Chushin nunca lo olvidaría, expiaría sus errores, todos perderían su razón para odiarlo y fallecería en paz entre el dolor, sacrificándose como un héroe. Se convertiría en una luz de luna blanca y muerta. No podía tener un final tan perfecto, no se merecía un final tan perfecto y muere como basura y alguien como tú y cómo te atreves. Y descomponte y el líquido del vacío resbalaba por su rostro, gota de gota. El número 2 se arrodilló a regañadientes en las sombras, llorando en silencio y no te lo mereces y el abismo estaba en silencio. ¿Por qué corre tan rápido el número 2? ¿A dónde se fue? Probablemente fue a buscar al número 1, no importa, iré a buscarlo, se veía raro cuando se fue, ustedes tomen las fotos y muéstreselas al número 1. El número 36 fue a buscar al número 2, mientras que los otros recipientes corrieron al Palacio Pálido para encontrar al número 1. Palacio Pálido. Trono. El número 1 buscaba frenéticamente, vestido con una túnica que resplandecía con una luz blanca. Esa luz, más que una luz pálida, se parecía a la suave luz blanca que emana de una delicada flor. ¿Dónde se habrá ido? Lo recuerdo mal. El número 1 estaba casi desesperado. Sin el aguijón onírico, ¿cómo podrían entrar en el sueño para debilitar el resplandor? Escuchó movimientos familiares a sus espaldas y giró la cabeza con ansiedad, gesticulando, el clavo de los sueños ha desaparecido, ayúdenme a encontrarlo rápidamente. Su mano se paralizó al ver lo que sostenía el número 250. Los tres recipientes sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo, como si Chushin, una bestia, los estuviera observando. El número 1 se sacó el clavo de la espalda y estiró la muñeca. Los pocos recipientes echaron a correr, pero, por desgracia, el número 1 les bloqueó la huida con un gran salto. Aquel día, el Palacio Pálido resonó con lamentos fantasmales. El número 1 hojeó en silencio las fotos que tenía en la mano. Se volvió para observar a los pocos alborotadores que se curaban las heridas con flores. Al ver que se daba la vuelta, los vasos temblaron y se acurrucaron asustados. Dios mío. ¿Por qué número 1 es aún más despiadado que Chushin? Jajaja. Número 1 se sobresaltó al ver sus expresiones de miedo. ¿Fue tan aterrador? ¿Les impactó demasiado? Sintiendo un poco de culpa, sacó un teléfono de un cajón y lo manipuló un par de veces. Los teléfonos de los pocos Bessels sonaron con un agradable mensaje. Cuenta bancaria acreditada 1003. Los pocos recipientes dejaron de temblar de inmediato y rodearon al número 1, abrazándolo y besándolo. El número 1 estaba nervioso y desconcertado. Al ver que no los apartaba, los tres recipientes se aferraron descaradamente al número 1. Este perdió el equilibrio y se sentó en el suelo, mientras los pequeños recipientes se frotaban contra él como gatitos amasando. Mamá número 1, ¿te queremos? El número 1 los apartó torpemente. Se arregló la túnica y, sosteniendo las fotos, preguntó a los tres vasos. Ya se recuperaron. Los tres pequeños asintieron al unísono. ¿Quién tomó el aguijón onírico? Seguro que no fueron ustedes tres, no pudieron vencer a los guardias de la entrada. Los tres recipientes se miraron y luego, con decisión, delataron al número 2 y al número 36, revelando también su paradero. El número 2 desapareció de repente por algún motivo, el número 36 fue a buscarlo. ¿Sabemos la dirección general y podemos guiarlos? El número 36 permanecía en silencio detrás del número 2, pareciendo como si aún estuviera vivo, pero en realidad, había desaparecido hacía tiempo. Oyó un ruido aquí y vino a investigar, pero jamás imaginó, quién podría decirle por qué el número 2 estaba escondido aquí solo, llorando en secreto. El número 2 era el más orgulloso.
Si se enteraba de que el número 36 sabía que parecía estar llorando por su gusano más odiado, bueno, aunque el número 36 corría más rápido que el número 2, este último sin duda tenía la perseverancia suficiente para perseguirlo y acabar con él de por vida. El número 36 bajó la cabeza, devanándose los sesos, pensando si debía buscar una sala de plataformas para esconderse del número 2, cuando de repente una sombra cubrió el suelo frente a él. Lentamente alzó la cabeza y un fantasma sombrío lo miró fijamente, con un cráneo pálido y oscuras cuencas oculares huecas. Número 36. Sabía que su familia era perfecta para una película de terror. Sin maquillaje, con solo estar ahí podían acabar con una vida, jaja, así que estás aquí, vámonos. Número 1 nos llamó para cenar, la cabeza de número 2 se torció, mirando a número 36 desde un ángulo extraño, ¿lo viste todo? Número 36 se dejó caer de rodillas, jajaja, no le diré a nadie, por el bien de los compatriotas, por favor, no me maten jajaja. Número 2. No, ni siquiera había dicho nada todavía, ¿por qué estaba tan asustado? Y ya estaban todos muertos, ¿no sería difícil morir de nuevo? Levántate, ¿cómo puedes no tener agallas, arrodillándote así? El número 2, con el rostro ensombrecido, agarró la capa del número 36 y la levantó del suelo. Se detuvo, desenvainó su clavo y lo apuntó a una gran roca. Sal. Una a una, las vasijas emergieron lentamente de detrás de la roca, algunas vestidas con pequeños vestidos rosas, otras con trajes de sirvienta, otras con capas de murciélago, otras con trajes pequeños. La número 2 miró a las docenas de vasijas que tenía delante, testigos de su oscura historia, y se vio ante una difícil decisión. Hoy se celebró una convención de anime en la ciudad de las lágrimas. Los Vessels aficionados al anime lucieron preciosos disfraces de cosplay, coleccionaron sellos con entusiasmo y luego volvieron contentos a casa. Entonces, presenciaron con disgusto el lado frágil de su chico guay número 2, y estuvieron a punto de ser silenciados con disgusto. El número 2 observó al grupo de compatriotas temblorosos, acurrucados juntos. Le dolía tanto la cabeza que sentía que iba a estallar. ¿Y cuánto tiempo lleváis mirando ahí? Acabo de llegar y el rostro del número 2 era inexpresivo, y con un silbido, desenvainó su uña y trago y mientras murmuraba si merecías morir o no y maldita sea, número 223, idiota, ¿por qué te acobardaste tan rápido y? Jaja, abuelo 2, solo bromeaba, no te lo tomes en serio y el número 2 acarició lentamente su uña, mirando fijamente a las docenas de vasijas, sin decirle una palabra. No quería que supieran los pensamientos ocultos en lo más profundo de su corazón. Bajo la poderosa y opresiva aura del número 2, un recipiente finalmente se derrumbó y lloró, y entonces el miedo estalló entre los recipientes. Se acurrucaron juntos, llorando amontonados. Aunque la mayoría eran más altos que el número 2, era evidente que la altura tenía poco que ver con su poder opresivo y buah. Trago y El número 223 se desmayó, buah. Número 2. ¿Y acaso no fue un poco estricto con ellos durante su entrenamiento habitual? ¿De verdad es tan malo? Ningún recipiente le había tenido tanto miedo antes. El número 2 desconocía su propio problema. De hecho, a ojos de los demás recipientes, el número 2 se había vuelto muy extraño después de que Chushin les contara sobre sus orígenes. El antiguo número 2 era poderoso y admirable a los ojos de los recipientes, a pesar de ser pésimo en las platinas. Como el orgulloso segundo mayor de los recipientes, todos lo apreciaban. Más tarde, se volvió extraño, taciturno como un jefe, implacablemente duro consigo mismo durante el entrenamiento y reacio a comunicarse con nadie fuera de su familia. Tras la partida de Chushin, asumió la dirección del entrenamiento y empeoró aún más. Exigía mucho más que Chushin, y muchos practicantes lloraban desconsoladamente durante sus ejercicios. Al ver su semblante sombrío, reprimían las lágrimas y entrenaban con temor. Cada vez que los vasos le preguntaban al número 2 qué le pasaba, de él emanaba un sentimiento de resentimiento y tristeza, y su intuición les decía que no preguntaran más. Probablemente sabían que el número 2 podría tener problemas psicológicos, pero como vasos inherentemente vacíos, no sabían qué podían hacer por sus compañeros. Tras su conversación secreta, decidieron por unanimidad enviar al increíblemente aburrido y ridículo número 250, así como al también ridículo número 222, para romper el hielo. El efecto fue significativo. Ahora el número 2 ya no tenía cara de fantasma todo el día.
Ahora, cada día, aparte de ser un poco pretencioso, era un recipiente normal. Pero ahora, el número 36 recordó el comportamiento anterior del número 2 y de repente entendió por qué el número 2, que normalmente no estaba muy interesado en cosas ajenas al entrenamiento, de repente se unió a ellos, unos cuantos veces traviesos, en sus travesuras. La razón de este efecto tan significativo podría no deberse a los esfuerzos de los números 222 y 250 por romper el hielo. Quizá simplemente esté de mucho mejor humor porque el gusano murió y ¿qué hacéis todos aquí? De repente sonó una voz electrónica mecánica, y el número 250 se acercó alegremente. Número 2, número 36, están aquí. El número 1 los llamó. No muy lejos estaba el número 77, que se esforzaba por contener al número 222. El lento de entendimiento del recipiente no notó nada extraño y seguía muy confundido sobre por qué el número 77 lo estaba reteniendo. El número 77 vio acercarse al número 250, lamentándose amargamente. Esos dos grandullones simplones y de extremidades fuertes eran tercos. Solo logró retener a uno. El otro ya había partido hacia su muerte. El número 77 lloró por el número 250. Al final, 2 siguió a 250 y a los demás. Docenas de coloridos recipientes se congregaron, mirando fijamente sus figuras que se alejaban, porque 2 había vuelto a tener esa apariencia tan aterradora. Últimamente, ni siquiera cuando estaba enfadado era así, quizás vimos algo que no debíamos, ahora, solo uno puede controlarlo, espero que pueda persuadir a 2. Estoy aquí. 2 había pensado que uno podría acusarlo de robar el aguijón de los sueños, perjudicando así a los compañeros que sellaron el resplandor, o que podría ser acusado de llevar a compañeros con poca fuerza de combate a una empresa arriesgada. Incluso consideró la posibilidad de ser reprendido por secuestrar a Xiao Fuzi. Pero uno de ellos hizo una pregunta que no había previsto. ¿Cómo ves al gusano? 2 se quedó perplejo. El borrador mental que había preparado de camino aquí era inútil en ese momento. Hizo una pausa antes de responder a uno. Lo odio. Una respuesta perfecta. La mayoría de los recipientes pensaban igual, así que no había problema. No, lo detestas. La mirada amable de uno parecía penetrarle el alma. Instintivamente bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Mi vocabulario no es bueno, mi forma de expresarme es inapropiada, realmente lo detesto. ¿Hay algún problema con eso? Había muchos vasos que detestaban al gusano. No era el único. Lo detestas más que a nadie, tu odio hacia él te ha afectado profundamente. 2 interrumpieron la narración de uno. ¿Y qué? ¿Vas a defenderlo? Sus emociones se desbordaron repentinamente. Lo sabía, heredaste el puesto de ese tipo, te has convertido en alguien igual que él. El 2 se abalanzó sin control y agarró al uno por el cuello. El impacto fue tan fuerte que el uno cayó al suelo. El 2 se abalanzó sobre el uno, presa del dolor y el odio. Uno permaneció tumbado en silencio en el suelo, mirándolo, luego de repente abrió los brazos y abrazó a 2. Solo me preocupo por ti. El cuerpo de 2 se tensó de repente, y las manos que sujetaban la túnica se aflojaron inconscientemente un poco. Todos estamos muy preocupados por ti, siempre te has dejado vencer por el odio, esto no tiene nada que ver con el gusano, solo esperamos que no sufras tanto. La cabeza de 2 cayó profundamente, descansando en el abrazo de uno. Aunque ambos eran criaturas frías y vacías, él sintió calor. No te pido que abandones tu odio, solo espero que, al menos puedas mirar a la gente que te rodea, mirarte a ti mismo, queremos que estés bien, al menos un poco más feliz. La comunicación unilateral del interlocutor cesó abruptamente. Sintió algo húmedo y pegajoso que le corría por el pecho. Abrazó a sus compatriotas, que se encontraban emocionalmente derrumbados, dándoles palmaditas suaves en el cuerpo una y otra vez. 2 dejó escapar un gemido, el aterrador sonido de una criatura del vacío resonando por el palacio blanco, entrecortado e intermitente. Todos somos criaturas del vacío, ¿cómo es que, no estás tan melancólico? Uno se apoyó contra la pared, 2 se acurrucó sobre su cuerpo. Lo siento, no debí haberte dicho cosas tan duras. Lo miré desde arriba. Sus ojos reflejaban un océano apacible, como si todos los errores pudieran ser acogidos por ese océano. Está bien, no me molestan. Le dio una palmadita en la cabeza al número 2. Después de eso, número 1 decidió anunciar la muerte del gusano y entregó fotografías de las cartas pertinentes a las personas correspondientes.
Cuando Hornet vio la foto de la carta, descubrió sus orígenes y fue al reino de los sueños para tener una fuerte discusión con Hera. La hija le guardaba rencor a su madre por haberle negado el derecho a saber la verdad, y la madre le guardaba rencor a su hija por no comprender sus buenas intenciones. Ambas bandos llevaban mucho tiempo enfrascadas en una guerra fría. Cariño, cariño, ¿me estás escuchando? Ah. Hornet salió de sus recuerdos, apartando la mirada con culpa. ¿Qué? Dije. ¿Dónde se metió ese tal gusano? Chushin acarició a Avispón adulto. ¿No habrá vuelto a hacer alguna travesura y se habrá escondido? Hornet, en un destello de inspiración, apretó los dientes, rodeó con sus brazos el cuello de Chushin y le dio un fuerte beso en la mejilla. Ella lo intentó de todos modos, aunque su reputación ya había quedado completamente arruinada por el número 36. Mejor no hablemos de ese viejo, ¿sí? Su voz se volvió dulzona, casi incapaz de mantenerla. Vamos a jugar un rato, ¿sí? Pero Wormy el pequeño. Todos te extrañan muchísimo, Tilde. ¿Vamos a buscarlos a todos? De acuerdo, te quiero un montón. Hornet parpadeó. El nuevo compañero, el número 36, dijo que lo cuidaría. De acuerdo, aceptó Chushin. Como el pequeño caballero, el número 36, estaría con él, no tendría que preocuparse de que matara accidentalmente al soñador. Poco después de que se marcharan, dos figuras de tez pálida emergieron sigilosamente de la esquina. No la había visto comportarse así de malcriada desde que mi hermana era pequeña. Exacto, incluso pensé que se lo tomaría en serio al ver a Chushin. ¿Cambia tan rápido? ¿Lo grabaste todo? Sí, jeje. Luego, cuando salga ese compatriota que selló El Resplandor, empapelaremos la pared con todos estos momentos vergonzosos. Jejejejeje. Busquemos más, recopilemos más grabaciones de diferentes personas. El número 36 arrastraba alegremente al pequeño caballero en una aventura. Déjame contarte, la ciudad de las lágrimas es la capital de Allounest, es muy divertida, visitemos algunos lugares más. Caminaron bajo la lluvia, que se filtraba por las grietas de la piedra, golpeando las losas, los paraguas de los insectos que pasaban y sus cuerpos. El número 36 se acercó emocionado a un cartel. La cantante Marisa. Una voz que te hará dejar atrás todas tus cargas y calmar a las almas atribuladas. Has llegado justo a tiempo. La famosa cantante de Allounest, Marisa, da un concierto hoy. Compré 2 entradas, pensaba ir con mi hermana, pero ahora está con Chushin, así que puedes venir conmigo. El pequeño caballero lo escuchó hablar, permitiendo que número 36 lo guiara. Esta es la colmena de la alegría de la ciudad de las lágrimas, el edificio más grande de toda la ciudad de las lágrimas, puede albergar a 100.000 insectos a la vez. La última vez, nosotros, los recipientes, dimos un gran espectáculo, vinieron 24.221 recipientes, más de una quinta parte de los asientos estaban ocupados por recipientes, incluso salió en las noticias en aquel entonces. Ah, sí, número 36 sacó un teléfono y se lo entregó al pequeño caballero. Aquí tienes tu teléfono, ya le marqué el número de serie, te creé cuentas en todas las redes sociales y seguí a todos los compatriotas. Este es el Bugive, puedes chatear en línea, si tienes alguna pregunta, puedes preguntarles a los compatriotas allí. Este es el chat grupal de Bessel, son bastante abstractos ahí, no te sorprendas demasiado. El número 36 señaló las notas en el memo, mostrándoselas al pequeño caballero una por una, y el pequeño caballero escuchó en silencio, sin decir palabra. Una roca lisa y fina formaba la entrada al nido de insectos. Un enjambre de insectos entró desde afuera. El número 36, junto con el pequeño caballero, fue a revisar sus boletos y entró al nido de insectos, sentándose en la primera fila. No tienen idea de cuántas embarcaciones rogué para conseguir estos 2 boletos y son los mejores asientos y es una lástima que Hornet no pueda venir con nosotros. Y el número 36, sosteniendo la mano del pequeño caballero, expresaba sus pensamientos sin cesar. Una voz amistosa se oyó. Hola. ¿Tú y tu amigo también estáis aquí para el concierto? El número 36 y el pequeño caballero volvieron la cabeza al mismo tiempo. Un escarabajo con una máscara blanca les saludó con la mano. Ayudé a un insecto y me dio un boleto. También sentí la atracción de este lugar, pero ahora que estoy sentado frente a él, dudo en seguir adelante. No sé si es el miedo o algo más lo que me detiene. Así que pensé en venir aquí a escuchar música y relajarme. Eso debería ayudar. Este lugar está verdaderamente plagado de insectos. Solo con tanto se podrían haber construido estructuras tan enormes en una zona tan remota del desierto.
Esta ciudad parece estar construida dentro de una cueva gigante, con una lluvia torrencial que cae a cántaros de las grietas de las rocas de arriba. Debe haber mucha agua en algún lugar de arriba. Dado que el techo de la cueva no se ha derrumbado en todo este tiempo, debe ser capaz de sostenerse ahora que estamos aquí. Pero la lluvia parece interminable. Quiero ver su origen antes de abandonar este reino. Debe ser magnífica. El fluido del vacío en la cabeza del número 36 se agitó. Este insecto y su aura le resultaba tan familiar y antes de que pudiera reaccionar, las luces del nido de insectos se apagaron de repente y el ruidoso ambiente quedó en silencio. Un único haz de luz iluminó el escenario en el centro. La atención del número 36 se centró en el escenario. Con delicadas alas de mariposa rosadas, un vestido rojo oscuro y una brillante cabellera dorada, Marisa descendió con gracia al escenario, haciendo una elegante reverencia al público. Un fuerte grito de júbilo estalló desde las gradas. Marisa. La mariposa extendió su mano y la presionó hacia abajo, y los ensordecedores vítores cesaron de repente. Todas las miradas se fijaron en la cantante en el centro del escenario. Comenzó a sonar una canción etérea, y el público contuvo la respiración, cerrando lentamente los ojos, saboreando el sonido celestial. El pequeño caballero observaba a Marisa. Escuchaba la voz más hermosa de todo Allownest, perdido en sus pensamientos, preguntándose qué estaría pensando, o tal vez no pensando en nada en absoluto. El número 36 lo observaba, a ese compatriota de pura pureza. ¿Podía percibir las emociones contenidas en la canción? No lo sabía. Dos figuras sigilosas se escondieron detrás, levantando silenciosamente sus cámaras y tomando una foto del número 36 mirando fijamente al pequeño caballero y esta foto se llamará la mirada profundamente afectuosa del segundo protagonista masculino de corazón puro y una vez tomada la foto, vámonos rápido y que no nos atrape y no podemos correr tan rápido como el número 36 y he vuelto. ¿Me habéis echado de menos, mis amores? Una alegre voz femenina resonó en el abismo. Todos los vasijas interrumpieron lo que estaban haciendo y corrieron hacia la entrada, arrojándose hacia la figura que habían anhelado día y noche. Chushin estaba sentada en el suelo, sonriendo mientras extendía los brazos. Los vasijas la rodeaban por todas partes, formando una pequeña colina blanca que se retorcía constantemente. Su rostro, antes sonriente y feliz, se contorsionó de repente. Oye, oye, no me pises la cara, agáchate, agáchate y ¿quién me está pellizcando el trasero a escondidas? Devuélvemelo y espera, 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 no te metas en mi ropa. Fuera. Tras atrapar a unos cuantos receptáculos rebeldes y romperles el caparazón a cada uno, se puso de pie. Voy a comprobar si vuestra fuerza de combate ha disminuido con los años. ¿Queréis luchar contra mí o entrar en mi mundo onírico? El grupo de vasijas se miró entre sí, luego todos sacaron sus clavos. Oh, bastante segura de ti misma, ¿eh? Chushin sonrió y arrojó su uña a un lado. Los vasos miraron el clavo en el suelo, luego miraron a Chushin. No necesito un arma para luchar contra ti. Los caparazones de las naves adquirieron inmediatamente el color de cangrejos cocidos, y una a una, se abalanzaron hacia adelante con alaridos del abismo. El panadero número 678, cansado después de un día de trabajo, abrió su teléfono y se sorprendió al ver el chat grupal fijado con más de 99 personas. ¿Por qué había cambiado el nombre del grupo? ¿No se llamaba originalmente Mata al gusano y hereda a Chushin? ¿Por qué cambió a un tesoro familiar lleno de amor? Pulsó los mensajes y los leyó de arriba a abajo. N1. ¿Por qué cambiaste el nombre del grupo? @Ornet. Ornet. Chushin ha vuelto. Si no cambiamos el nombre del grupo, nos van a dar una paliza a todos. No. 222. Luz de luna blanca regresa al país para comportarse como una idiota, pausa, iré a buscarla. No. 250. Luz de luna blanca regresa al campo a dormir, pausa, iré a buscarla. N521. Luz de luna blanca regresa al campo para hacer un examen, pausa, iré a buscarla. El usuario 678 abrió hábilmente la búsqueda del historial del chat, buscó pausa y encontró el mensaje del usuario 1. Pausa, paren todos con las tonterías. ¿Dónde está ahora? @Ornet. Ornet se retractó de un mensaje. Ornet. Tiene regalos para nosotros. Venid rápido al abismo. N452. ¿En serio? Me voy ahora. N47. +1. N852. +1.
N852. Cantidad limitada, por orden de llegada. N47. Qué lástima por los barcos que no vinieron. El número 678 se tocó el casco al ver esto. Regalos, ¿Todavía se puede ir? Probablemente ya no queden. No importa que no haya regalos. Lo bueno es que haya vuelto, después de todo, la echaban mucho de menos. Se levantó y cogió la manga pastelera. Pan, mermelada, nata, chocolate, formaban una dulce y deliciosa combinación. Todavía tenía un regalo para Chushin. Su pastelito especial. Colgó un cartel de cerrado temporalmente en la puerta de la tienda, la cerró con llave y caminó hacia la entrada de Basim con un paraguas. En el fondo del abismo, los fragmentos de los recipientes yacían esparcidos densamente. Unas pocas sombras, entre lágrimas, encontraron sus cascos y se arrastraron dentro. Tras ser restauradas a su estado original con una delicada flor, atraparon al número 250, que intentaba escapar, y lo miraron amenazadoramente. ¿Fuiste tú quien envió el mensaje falso usando el teléfono de la hermanita? Escuchen mi explicación, entonces ve a explicárselo a Chushin. Varios recipientes lanzaron al número 250 en masa. El número 250 aulló en el abismo mientras volaba hacia Chushin, quien estaba usando 5 dobles, y su caparazón craneal fue destrozado por un codazo. Un grupo de vasijas abatidas, doblegadas por la derrota, siguieron la huida de la número 250 y posaron la mirada en Chushin. Temblaban de pies a cabeza, abrazándose entre sí. ¿Cómo es posible que siga tan fuerte? ¿De verdad tenemos que volver a intentarlo? Ya me han derrotado 3 veces, entonces piensa en cómo hacerla aceptar la muerte del gusano, entonces prefiero que me derroten. El número 678, llevando el pastel, se acercó y se sentó junto a ellos, preguntando. Así que no hay regalos, ¿verdad? Exacto, simplemente no sabemos cómo decirle que Cabeza de Horquilla ha muerto, pero lo descubrirá tarde o temprano. Suspiro, retrasémoslo todo lo que podamos. Un grupo de recipientes miraba atónito cómo Chushin destrozaba a 2 más con una patada de látigo, recibía 2 gritos del abismo y un descenso oscuro de frente, y luego aplastaba a otro caparazón. ¿Cuánto tiempo lleva luchando? 3 horas. Es realmente dura, maldita sea. Estoy contando, ya van 9.997 bajas en mediodía, ¿vale? Ya son 10.000, qué honor, he contribuido 3 veces, y lo está haciendo solo con su cuerpo, sin armas, sin magia. Espera, parece cansada, genial. Idiota, ¿eso significa que el jefe ha entrado en la segunda fase? El número 36 arrastró al pequeño caballero hacia el abismo. Todos son muy amables, todos te darán la bienvenida. Chushin también es muy amable, la pequeña dijo en el grupo que nos iba a dar regalos. Somos una gran familia armoniosa y cariñosa. El número 36, cargando al caballero pequeño, saltó. El viento feroz aullaba a su alrededor. Se arrodilló, luego se puso de pie. Hemos llegado, vamos a buscar el regalo. El número 36 observó cómo Chushin masacraba en el fondo del abismo, luego tomó en silencio al pequeño caballero y se escondió en un rincón, acurrucándose y temblando mientras lo sostenía. ¿Le dijo algún valiente guerrero que el gusano había muerto? Chushin finalmente se detuvo, pues la delicada flor no podía seguir el ritmo de los golpes que les propinaba. Apenas quedaban recipientes en el abismo capaces de luchar. Estás un poco oxidado, ¿verdad? ¿No has estado practicando bien durante este tiempo? Chushin extrajo una semilla de sangre vital, insertó una pajita y comenzó a beberla para recuperar su salud. Su mano brilló con una luz blanca, sanando las heridas de la semilla causadas por la extracción de sangre. ¿Quién dijo que la sangre azul no podía restaurar la salud? ¿Acaso esto no la restaura con bastante facilidad? ¿Te refieres a la semilla vital? Dijo que no tenía objeciones. Chushin vio a un recipiente con delantal acercarse lentamente y entregarle una caja que llevaba. Chushin se sentó en el suelo, abrió la caja y preguntó. ¿Pastel? ¿Lo hiciste tú? El recipiente asintió. Chushin le dio una palmadita en la cabeza, tomó una cuchara, sacó un bocado y se lo metió en la boca. Tu trabajo es realmente bueno. La crema dulce y el chocolate se entrelazaban en su boca, mientras que el pan suave y la mermelada fresca se complementaban a la perfección, haciéndole desear otro bocado. Lo engulló en unos pocos tragos, sintió un ligero atragantamiento, y luego bebió unos sorbos más de sangre vital.
Después, tomó el pequeño recipiente y lo frotó contra él, aprovechando para echar un vistazo furtivo al número grabado en la parte posterior. Gracias, número 678. La número 678 escribió de puño y letra. Si te gusta, puedes venir a mi panadería cuando quieras, te lo prepararé. De acuerdo, definitivamente iré. Chushin hizo una pausa. ¿Puedo hacer una pregunta? El número 678, que estaba cómodamente sentado en el regazo de Chushin, sintió de repente un cosquilleo en el estómago. Escribió con su letra. Acabo de recordar que dejé el horno encendido. Tengo que volver corriendo antes de que explote. Corro rápido, te llevaré allí y puedo preguntarte por el camino. Número 678. Se acabó. Chushin se puso de pie y corrió hacia la salida del abismo. Un grupo de sombras, aferrándose a sus cascos, la miraban fijamente mientras se alejaba. Número 678, que tenga un buen viaje, ciudad de las lágrimas, calles. ¿El gusano estará tramando algo otra vez? Preguntó Chushin, corriendo con el número 678 en brazos. El número 678 jamás había deseado tanto ser un recipiente puro como ahora. Se aferró con rigidez al brazo de Chushin, inmóvil. Al ver que no respondía, Chushin continuó murmurando para sí misma. En realidad, probablemente puedo adivinarlo. La expresión de Onei cambiaba drásticamente cada vez que mencionaba al gusano, y quería salir corriendo cuando dije que tenía una pregunta, no importa cómo lo piense, el gusano debió haber hecho algo trascendental mientras yo no estaba, algo que me enfurecería muchísimo. Pero de nada sirve que me lo ocultes, lo descubriré tarde o temprano. Entonces, ¿puedes decirme qué hizo? Chushin se encontraba junto al mar del vacío. Este estanque estancado yacía en calma en el fondo del abismo, exudando un aura de decadencia. Recordó las instrucciones del niño. Estaba sentado frente al horno, la luz del fuego reflejándose en ella y en sus rostros. Después de mucho tiempo, finalmente decidió hablar. No sé cómo decírtelo, escribió la niña en la palma de su mano, toma el aguijón de los sueños, usa descenso oscuro hasta el fondo del mar del vacío, allí estará la respuesta. Chushin contempló el mar del vacío frente a ella y, sin dudarlo, saltó por encima de él. Concentró energía en su mano y la estrelló contra el suelo con fuerza. Se hundió en el fondo del mar del vacío como una bala de cañón. Olas gigantescas y embravecidas surgieron de la superficie del mar del vacío, para luego calmarse unos segundos después, como si nada hubiera pasado. Varias embarcaciones emergieron lentamente de detrás de las rocas. Una de ellas sostenía un teléfono en el que se reproducía una transmisión en directo. Espectadores en línea. Más de 20.000. Oscuridad, pegajosidad. Esta fue la primera sensación de Chushin. Ningún ser vivo podría soportar esa sensación por mucho tiempo, así que intensificó desesperadamente el descenso oscuro. Tras atravesar capas de líquido etéreo, cayó repentinamente en un vacío. Aterrizó en el suelo en una pose heroica, se sacudió el polvo y entrecerró los ojos mirando al títere del rey que tenía justo delante. ¿Es este el paisaje onírico del Palacio Blanco? ¿Qué pretende hacer Worm? Un poderoso destello de luz surgió al chocar el aguijón onírico con el sello del títere del rey, y una luz blanca la cegó. Cuando Chushin pudo ver con claridad de nuevo, ya se encontraba en el Palacio Blanco. Chushin se acarició la barbilla. Recordó haber visto el Palacio Blanco intacto de camino aquí, e incluso Onei le había dicho que número 1 vivía dentro. Entonces, ¿acaso se trataba de un simple paisaje onírico creado por el mismísimo gusano? No estaba segura, pues todo lo relacionado con los sueños era algo profundo. Aparte de las deidades y sus dependientes, que estaban naturalmente conectados con los sueños, solo Worm, ese ser anómalo capaz de eludir 2 revoluciones industriales y empujar violentamente la edad de piedra directamente a la era de la inteligencia artificial, podía tener una comprensión tan completa de los sueños. Este tipo también había alcanzado la cima en varios hechizos y, hasta cierto punto, incluso controlaba el abismo, que nadie se atrevía a mirar. Chushin a veces sentía que al concentrar todos sus puntos de habilidad en el combate, se convertía en una especie de Zanfei simplona y musculosa. En el peor de los casos, abrazaría a de gusano y le daría un par de mordiscos. Al menos eso le devolvería algo de inteligencia. Mientras pensaba en cómo darle unos cuantos mordiscos a Worm de forma razonable, buscó por todo el Palacio Blanco y, como era de esperar, no encontró atajos. Con gesto amargo, sacó su clavo.
Los huecos entre las plataformas de este palacio eran demasiado pequeños. No quería saltar. Tras destrozar a patadas al títere del rey, subió al ascensor. Gusano, el ascensor de ese cabeza de bichero, seguía estando altísimo, y casi ascendió en el acto cuando se detuvo de repente. Tras golpearse la cabeza y ser arrastrada de nuevo al suelo por la gravedad, Chushin apretó los dientes. Tarde o temprano desmantelaré el maldito ascensor de Worm. Agarró con fuerza la pequeña marioneta alada, ignorando sus forcejeos, y trepó hacia arriba. Enganchó una liana a una plataforma, se balanceó ligeramente y voló al otro lado. Bajó el brazo con fuerza, haciendo sonar el metal, y su cuerpo se elevó por los aires, logrando saltar a un lugar más alto. Por fin, el trono. Si no hay nada aquí, despellejaré vivo a Gusano. Chushin, cubierta de sangre azul, apretó los dientes. Espera, ¿esto es el vacío? Estaba tan oscuro frente al trono que no podía ver nada. Sacó su linterna y la encendió. Una figura pálida permanecía sentada en silencio allí, con la cabeza, adornada con grotescos cuernos, ladeada lánguidamente hacia un lado, y los bordes de su túnica hecha jirones arrastrando por el suelo como ramas y hojas marchitas. Chushin avanzó lentamente, se arrodilló ante el trono y contempló los dos cuerpos sin vida. Eso sí que, me asustó, susurró, extendiendo la mano para enderezar el cuerpo de Worm. Así que así son las cosas, esos niños probablemente probaron la flor delicada y no funcionó, así que pensaron que estabas completamente muerta y no se atrevieron a decírmelo, murmuró para sí misma. Aunque la flor delicada también tiene mi poder, puede que ese resultado aún no sea suficiente, ¿verdad? Con una mano sosteniendo el lomo de Worm y la otra acunando su cola, recogió el cadáver, se giró y se sentó en el trono, una luz blanca emanando de la mano que descansaba sobre Worm. No es nada cómodo, me está pinchando el trasero. ¿No podrías haber puesto un cojín suave? La casa del vidente está llena de cojines suaves. Su visión periférica captó un álbum de fotos familiar cerca, el que le había dado a Worm antes de su primera partida. Extendió la mano sin ceremonias, lo tomó y lo colocó sobre Worm. Aunque aún no estés vivo, te usaré como soporte. Una mano liberaba energía de resurrección, mientras la otra hojeaba el álbum de fotos. Así estaba Worm justo después de eclosionar, mojado y aturdido. Este era Worm comiendo. Un pequeño y delicado, incluso tenía que servirle la comida y luego limpiarle la boca después de que terminara. Era Worm mirando a escondidas su teléfono en plena noche. Worm no creía que ella se quedara despierta hasta tarde para espiarlo. Le había dado esa foto antes de irse la última vez. En la foto, Worm brillaba más que el teléfono, y ella, con ojeras, lo miraba fijamente desde atrás. Se sentía como un fantasma. ¿Qué es esto? ¿Letras? Varias cartas yacían olvidadas en una página del álbum, como si hubieran estado esperando durante mucho tiempo. La carta superior decía: para Chushin. No me lo creo. El álbum de fotos y el sobre cayeron al suelo con un golpe sordo. Chushin agarró a Worm por el cuello, apoyando ambas manos sobre él. La luz blanca era más brillante que nunca. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en aquel rostro inerte. No me lo creo. El trono, antaño sumido en la oscuridad, ahora estaba bañado por una luz blanca, como si su señor aún viviera. Pero el viejo rey había muerto, y el nuevo rey era un sueño imposible. Jamás volvería a tener señor. No me lo creo. Pasaron las horas en silencio. La luz blanca no se debilitó. Al contrario, se intensificó, y la intensa emoción que contenía casi destruyó todo a su alrededor. Chushin esperaba recibir alguna información, aunque solo fuera una transmisión del sistema, o que Worm se moviera un poco. Cualquier cosa que le diera algo de esperanza. Pero el objeto de su atención permaneció cruelmente inmóvil. No me lo creo. Poderosas fuerzas impregnaban el entorno, intentando obstinadamente penetrar el cadáver inmóvil, pero era inútil. Un sollozo ahogado comenzó, luego se convirtió en un torrente de dolor. Chushin tuvo arcadas, casi vomitando sus entrañas. No me lo creo, no me lo creo. Algo pareció romperse. Un zumbido llenó los oídos de Chushin, como si algo se estuviera disipando, como su cuerpo, o quizás este mundo. Tenía la sensación de haber visto esa disipación antes, ese fue su último pensamiento. Chushin se había ido. Desapareció justo delante de las narices de la nave. El recipiente 2 recordó haberla visto llorando mientras sostenía de Gusano ese día. Estaba realmente angustiada.
Quería consolarla, pero la poderosa fuerza impedía que los recipientes se acercaran. La luz se hizo cada vez más brillante, envolviendo todo el sueño. Los otros Vessels dijeron que podría haber sido teletransportada, pero eso sabía que no era cierto. Como en aquel momento dio un paso adelante, vio lo que realmente sucedió. Se desvaneció como una voluta de humo. Las otras naves movían frenéticamente a su alrededor, pero ella permaneció inmóvil, como si estuviera clavada en el sitio. Algo aterrador inundó su mente. Aquella escena, no, las figuras de sus compatriotas se distorsionaron, no era teletransportación, se desmayó en el acto. Palacio Blanco, ¿qué debemos hacer? Recipiente 1, Chushin se ha ido, el recipiente 2 lleva días inconsciente y no ha despertado, ¿por qué dijo que no la habían teletransportado? El recipiente 250 lloró, y el fluido del vacío fluía de sus cuencas oculares, dejando largas marcas en su rostro. El delantal del recipiente 678 estaba cubierto de marcas negras. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, ella y eso estarán bien, ¿verdad? El recipiente 1 sostenía al recipiente 2, inmóvil. Se alegraba de que el recipiente 2 no tuviera expresiones, pues de lo contrario, si vieran su angustia, podrían alterarse aún más. Hay una manera, todavía hay una manera, finalmente se calmó, iré a suplicar a los demás dioses, dentro del capullo verde. Ah, has llegado, nuevo rey. ¿Necesitas algo de mi ayuda? ¿Es esta la creación? Ah, vio algo que no debía. Por suerte, nació de Dios y del vacío, así que no fue aniquilada al instante. No puedo salvarlo, pero puedes continuar con el plan de Worm. Eso podría funcionar. Fuera del capullo, Ria vio emerger al recipiente 1 y realizar respetuosamente una reverencia de caballero. Los demás recipientes se reunieron a su alrededor. La nave 1 los miró, hay una manera, que los compatriotas elegidos, le imploraremos que se convierta en el núcleo, para completar la convergencia del abismo, para ascender como el Señor de las Sombras. El mundo del pequeño caballero no tenía nada. No, para ser más precisos, él no tenía mundo. Sus compatriotas siempre vagaban con él, y llegaron a boca sucia. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? Y el rostro de Breta se sonrojó tímidamente. ¡Ey! Es Lee, desvergonzado aprovechado. Esta linterna Lumafli vale como máximo 200, ¿y pides 500? La furiosa voz electrónica era ensordecedora, pero otra voz era aún más fuerte. ¿No te da vergüenza llamarme oportunista? ¿Cuánto tiempo llevas monopolizando este negocio antes de que yo llegara? Cobras 500 por una linterna y luego 20 por cada cambio de batería. Es el número 46, está discutiendo con Esli otra vez, ambos venden cosas parecidas, su relación es como el agua y el fuego, soy tu gran maestro. Ya. Mis habilidades con la espada me las enseñó un anciano de mi familia. ¿Qué te importa? La voz electrónica se convirtió en un megáfono. ¿Quién sabe de dónde sacaste tus cosas? Ni siquiera puedes vencerme, y aún así tienes la desfachatez de llamarte gran maestro. Si acaso no perdí contra ti la última vez. ¿Te atreves a volver a entrenar contigo? Dale. Estos dos rivales que no paraban de discutir tenían a todo Dirtmouth inquieto, no sé por qué Sly también sabía esgrima, discutían y se retaban a duelos a diario, luego, para derrotarse mutuamente, practicaban en secreto hasta altas horas de la noche sin dormir, cualquiera que no los conociera pensaría que estaban teniendo una cita amorosa. El número 36 condujo al pequeño caballero a la tienda del número 46, voy a conseguir un equipo para los compañeros que acaban de regresar, toma, no interrumpas mi discusión. El número 46 lo despidió con un megáfono. Ni siquiera tienes boca, y sin embargo discutes con tanto entusiasmo, y gruñó el número 36, tomando 4 máscaras, 3 recipientes del alma, una linterna y varios amuletos y muescas para amuletos y un total de 4 máscaras y 3 recipientes del alma, y un recipiente solo puede cargar esto, o su cuerpo no lo soportará, y te pondré los amuletos. Y el pequeño caballero lo miró fijamente, sin expresión. El número 36 se arrodilló para colocárselos y lo observó. Dim dim. Sonó su teléfono. El número 36 sacó su teléfono. Se quedó paralizado al ver el mensaje, luego miró con vacilación al pequeño caballero. ¿Puedo pedirte algo, compatriotas? Él y el pequeño caballero se miraron a los ojos. Puedes convertirte en el núcleo, y reunir el abismo. No tienes nombre, ¿verdad? Yo tampoco, pero pareces tan majestuoso como un caballero de cuento, puedo llamarte pequeño caballero.
Eres el caballero que reconozco, así que, aunque con reservas, te acogeré, que nunca nos separemos, pequeño caballero, te extraño tanto, pequeño caballero, buenas noches, abandónate, sostén nuestra fuerza, alcanza la verdadera unión. Innumerables imágenes fragmentadas destellaron ante sus ojos, y un susurro inexplicable resonó en sus oídos. La mente del pequeño caballero rugía con unión, unión, unión. Viejo, ¿dónde aprendiste ese movimiento? ¿Va dirigido a mí? La voz de un megáfono lo devolvió a la realidad. El pequeño caballero reaccionó. Todo lo que había hecho hasta entonces le había parecido una ilusión. ¿A quién se le apunta? Si eres débil, practica más. Si no puedes con esto, no te quedes por aquí. Las voces clamorosas resonaban a lo lejos. El pequeño caballero miró al ansioso número 36 y asintió. Él estuvo de acuerdo.